La Catedral Gótica de Sevilla es la primera que se construye en el siglo XV en España y tiene a gala ser la de mayor tamaño de todas las catedrales españolas. Debemos tener en cuenta que Sevilla se conquistó en el año 1285 y que muchos edificios islámicos que había en la ciudad fueron reaprovechados. Entre ellos, por ejemplo, los alcázares que se encuentran frente a la catedral y que pasaron a ser residencia de los reyes castellanos. Las grandes mezquitas pasaron a convertirse en catedrales, como por ejemplo ocurre en la mezquita de Córdoba, en cuyo interior encontramos una catedral de estilo renacentista. Igual sucede en Sevilla, donde van a esperar a finales del siglo XIV para planificar la construcción tras derribar la mezquita que había de estilo almohade. De este momento conservamos un patio, que se llama el Patio de los Naranjos, y también la torre de campanas, que conocemos con el nombre de la Giralda. Como se disponía de un gran espacio, en la sala de oración de la antigua mezquita se construyó una catedral de grandísimas dimensiones, siendo hasta la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma el templo más grande de la cristiandad. Sevilla, por tanto, es la catedral más grande de España. Para llenar el espacio se construye un edificio que tiene 5 naves y capillas laterales. Aquí podemos observarlas. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos las capillas laterales. La nave central, esta, es un poquito más ancha que las naves laterales y toda la catedral está cubierta con bóvedas de crucería que se indican con esta forma que tenemos en aspa. Solamente hay una parte donde encontramos un tipo de bóvedas distintas, que serían bóvedas estrelladas típicas del siglo XVI. Las tenemos aquí, en esta zona. Estas bóvedas se construyeron porque, una vez terminada la catedral, hubo un terremoto y entonces esta parte se vino abajo. Y al construir las nuevas bóvedas había cambiado el estilo y entonces decidieron hacer este tipo de bóvedas ya típicas del siglo XVI. Entonces la planta que nosotros tenemos es como una planta de salón, se llama así, una planta rectangular, es un poco la idea que tenemos que tener. El crucero, que estaría aquí, no sobresale respecto a la planta. Y la única parte que destaca un poquito es esta zona de aquí, que es la parte de la cabecera, donde se encuentran sepultados o enterrados algunos de los reyes más importantes que tienen relación con la ciudad, como Fernando III el Santo o Alfonso X el Sabio. Esta parte ya fue construida en el siglo XVI. La diferencia de altura que existe entre las naves no es tan acusada ni tan grande como la que existía en las catedrales del siglo XIII. Se tiende también a un rectángulo en altura, aunque por supuesto que existe diferencia entre la nave central y las naves laterales, pero no es tan exagerada como la que existía en siglos anteriores, que permitía que el cuerpo de ventanas fuera lo más destacado o lo más grande. La Catedral de Sevilla servirá como modelo a otras catedrales en España, concretamente a las dos últimas catedrales góticas que se construyen en el país, ya en el siglo XVI, que serán las catedrales de Salamanca y las de Segovia. Bueno, aquí vemos una vista de la nave o de las naves de Sevilla y de la zona de las bóvedas estrelladas en el crucero por esa parte que reconstruyeron a principios del siglo XVI.